Bueno, 19:02. Empezamos con la lectura. Capítulo 59. Bobby va de cortejo. De Lord John Gray, plantación de Mount Josiah. Mi querido amigo, te escribo con cierta preocupación en el ánimo. Estoy seguro de que recordarás al señor Josiah Quincy. Nunca le hubiese entregado una carta de presentación dirigida a ti de haber tenido alguna idea de cuáles serían las consecuencias, pues estoy seguro de que a él se debe que tu nombre aparezca relacionado con el denominado Comité de Correspondencia de Carolina del Norte. Un amigo, que sabe que te conozco, me enseñó ayer una misiva que al parecer se ha originado en dicho organismo y que contiene una lista de supuestos destinatarios. Tu nombre estaba entre ellos, y verlo en semejante compañía me produjo tal preocupación que me sentí impulsado a escribirte de inmediato para informarte del asunto. Debería haber quemado la misiva en el acto, pero era evidente que se trataba tan solo de una entre muchas copias. Sin duda, las demás están distribuidas por distintos puntos de las colonias. Debes tomar medidas inmediatas para liberarte de ese organismo y evitar que tu nombre vuelva a aparecer en esa clase de contextos. Porque quisiera advertirte de que el correo no es seguro. He recibido más de un documento oficial, incluso alguno con sello real, que muestra señales no solo de haber sido abierto, sino que en algunos casos está marcado de manera flagrante con las iniciales o firmas de quienes interceptaron las cartas y las leyeron. No hay forma alguna de saber si esa inspección es ordenada por Whigs o por Tories. Y según me dicen, el propio gobernador Martin hace que le envíen su correspondencia a casa de su hermano en Nueva York, desde donde se la hace llegar un mensajero privado, uno de los cuales fue invitado mío recientemente, ya que no puede confiar en que le sean entregadas sin problemas en Carolina del Norte. Solo me queda esperar que ningún documento incriminatorio que lleve tu nombre caiga en manos de personas en condiciones de arrestar o instigar a otros procedimientos contra quienes propugnan ideas tan sediciosas como las que allí figuran. Te presento mis más sinceras disculpas en caso de haberte presentado al señor Quincy y que haya hecho padecer incomodidad o peligro alguno, y te aseguro que haré cuanto esté en mi mano para corregir la situación. Entretanto, te ofrezco los servicios del señor Higgins, por si necesitaras enviar cualquier documento y no solo cartas dirigidas a mí. Es de toda mi confianza, y si así me lo requirieras, te lo enviaría de forma regular. De todas formas, tengo la esperanza de que la situación general pueda solventarse. Creo que en su mayor parte los imprudentes que llaman a la rebelión ignoran la naturaleza de la guerra. De no ser así, no se arriesgarían a sufrir sus terrores y penurias, ni hablarían a la ligera de derramar sangre y sacrificar sus vidas por un desacuerdo tan pequeño con su madre patria. En estos momentos en Londres se considera que el asunto no llegará a más de unas pocas narices ensangrentadas, en palabras de Lord North, y confío en que así sea. Estas noticias también tienen los peligros y las penurias de la vida de soldado. Habría preferido que siguiera otra carrera y se hubiera dedicado a la administración de sus considerables propiedades, o si esa le pareciera una vida demasiado apacible, que hubiera entrado tal vez en el mundo de la política o el comercio, pues además del poder de sus recursos, tiene mucha inteligencia natural y bien podría llegar a ser influyente en tales esferas. Claro que dichos recursos están bajo mi control hasta que William alcance la mayoría de edad, pero no he podido hacerle cambiar de idea, ya que su deseo era muy fuerte, tal como recuerdo que era yo a su edad, con mi resolución de servir. Tal vez no tarde en satisfacer sus deseos de vida de soldado y adopte otra carrera, pero admito que la vida militar tiene muchas virtudes que la hacen deseable, por adustas que a veces puedan ser. Pasando a temas menos alarmantes, me encuentro con que recupero de manera inesperada el papel de diplomático. Me apresuro a decir que no lo hago en nombre de su majestad, sino de Robert Higgins,
quien me suplica que emplee la escasa influencia con la que cuento para favorecer sus perspectivas matrimoniales. El señor Higgins ha sido un sirviente bueno y leal, y me satisface prestarle la ayuda que me sea posible. Espero que te encuentres en semejante disposición, pues como verás, tu consejo y tu opinión se requieren urgentemente y son de hecho indispensables. Se trata de un asunto algo delicado, y a ese respecto te recomiendo consideración y en tu discreción desde luego confío sin reservas. Al parecer el señor Higgins ha desarrollado cierta estima hacia dos jóvenes damas que residen en el Cerro de Fraser. Le he señalado las dificultades de, por así decirlo, combatir en dos frentes, y le he aconsejado que concentre sus esfuerzos para tener una mayor posibilidad de éxito en su ataque a un único objetivo, teniendo en cuenta también la posibilidad de retirarse y reagrupar sus fuerzas en caso de que su ensayo inicial resulte fallido. Las dos damas en cuestión son la señorita Wemyss y la señorita Christie, ambas poseedoras de belleza y encanto según las palabras del señor Higgins, que es de lo más elocuente al elogiarlas. Cuando insistí en que se decidiera por alguna, el señor Higgins protestó y dijo que no podía, pero finalmente, tras discutirlo un poco, me manifestó que su primera elección es la señorita Wemyss. Se trata de una decisión práctica y los motivos de su elección no solo tienen que ver con los indudables atractivos de la dama, sino también con una consideración más terrenal, que tanto la dama como su padre son siervos y que están bajo tu contrato. Debido a los leales servicios que me ha prestado el señor Higgins, quisiera comprarte dichos contratos en caso de que la señorita Wemyss acepte casarse con el señor Higgins. No querría despojarte de dos valiosos sirvientes, pero el señor Higgins opina que es posible que la señorita Wemyss no quiera separarse de su padre. Con el mismo razonamiento, tiene la esperanza de que mi ofrecimiento de liberar al padre e hija de sus servidumbres, pues he acordado que así lo haría siempre que el señor Higgins continúe trabajando para mí, sería suficiente estímulo para pasar por alto cualquier objeción que el señor Wemyss pudiera presentar respecto a la falta de contactos y propiedad personal del señor Higgins, así como otros pequeños impedimentos a la boda que pudieran presentarse. Tengo entendido que la señorita Christie, aunque igualmente atractiva, tiene un padre a quien tal vez sea más difícil persuadir, dado que su situación social es un poco superior a la de la señorita Wemyss. Aún así, la señorita Wemyss o su padre rechazaran el ofrecimiento del señor Higgins, haré cuanto pueda con tu ayuda por planear algún incentivo que resulte atractivo para el señor Christie. ¿Qué te parece este plan de ataque? Te suplico que consideres las circunstancias con cuidado y que si crees que la propuesta puede ser bien recibida, les plantees el tema al señor Wemyss y a su hija, si fuera posible aplicando la discreción necesaria para no perjudicar una expedición secundaria en caso de que resultara necesaria. El señor Higgins es consciente de su posición inferior como potencial pretendiente, de modo que es consciente del valor del favor que te pide, como también lo es tu humilde y obediente servidor, John Gray. Otros pequeños impedimentos a la boda que pudieran presentarse, leí por encima del hombro de Jamie. ¿Crees que se refiere al hecho de que es un asesino condenado con una marca a fuego en la mejilla y sin familia ni dinero? Sí, me parece que sí, asintió Jamie, estirando las hojas del papel y enderezando los bordes. Era evidente que encontraba divertida la carta de Lord John, pero fruncía el ceño, aunque yo no sabía si era por la señal de preocupación por las noticias de Lord John acerca de Willy o simple concentración por la delicada cuestión de la propuesta de Boggy Higgins. Estaba claro que se trataba de esto último, ya que miró hacia arriba en dirección a la habitación que compartían Lizzie y su padre. No se oía ruido de movimiento alguno a través del techo, aunque yo había visto a Joseph subir la escalera poco antes. ¿Duerme?, preguntó Jamie levantando las cejas. Miró involuntariamente hacia la ventana. Era media tarde y el parque estaba iluminado por una alegre y placentera luz.
Un síntoma común de depresión, afirmé encogiéndome un poco de hombros. El señor Wemyss se había tomado muy mal la disolución del compromiso de Lizzie, mucho más que la propia interesada. Siempre había tenido un aspecto frágil, pero ahora había perdido peso de manera ostensible, se había vuelto más introvertido, solo hablaba cuando le dirigían la palabra y cada vez resultaba más difícil despertarlo a la mañana. Jamie reflexionó durante un momento sobre el tema de la depresión antes de desecharlo con un breve movimiento de la cabeza. Con los dedos rígidos de su mano derecha, tamborileó sobre la mesa en un intento de reflexionar. ¿Qué opinas, Sassenach? Bobby es un joven encantador, dije dubitativa, y es evidente que a Lizzie le gusta. Si los Wemyss tuvieran un contrato, es posible que la propuesta de Bobby tuviese algún atractivo, asintió Jamie, pero no lo tienen. Le había entregado a Joseph Wemyss los papeles de su contrato de servidumbre hacía unos años, y Brianna se habría apresurado a liberar de su contrato a Lizzie casi en el mismo instante en el que éste fue sellado. Sin embargo, no se sabía públicamente, porque el supuesto estado de servidumbre de Joseph lo eximía de servir en la milicia. Del mismo modo, Lizzie, al ser considerada sierva, gozaba de la protección de Jamie, ya que se suponía que le pertenecía. Nadie se atrevía a molestarla ni a faltarle abiertamente el respeto. Tal vez él esté dispuesto a contratarlos como asalariados, sugerí. Es muy posible que sus sueldos cuesten mucho menos que el precio de rescindir 2 contratos de servidumbre. Aunque pagábamos a Joseph su salario, era tan solo de 3 libras al año. No obstante, se incluía alojamiento, manutención y ropa. Lo sugeriré, dijo Jamie, pero con cierta duda. Aunque antes debo hablar con Joseph. Volvió a mirar hacia arriba y sacudió la cabeza. Hablando de Malva, interrumpí mirando al otro extremo del vestíbulo y bajando la voz. La muchacha estaba en la enfermería filtrando el líquido de los cuencos de moho que nos proporcionaban penicilina. Yo había prometido enviarle más, así como una jeringa a la señorita Sylvie. Esperaba que lo usara. ¿Crees que Tom Christie aceptaría si Joseph no está convencido? En mi opinión, las 2 muchachas les gusta bastante Bobby. Jamie emitió un ruidito algo burlón al pensar en ello. ¿Que Tom Christie entregue en matrimonio a su hija a un asesino, y por cierto, un asesino que no tiene ni un penique? John Gray no tiene ni idea de cómo es el hombre, o de lo contrario, jamás sugeriría semejante cosa. Christie es orgulloso como Nabucodonosor, o tal vez más. Ah, ¿de manera que es así de orgulloso?, inquirí divertida a mi pesar. ¿Y supones que habrá algún otro candidato adecuado en estos parajes? Jamie encogió un hombro. No me ha honrado con sus confidencias en ese tema en particular, afirmó con sequedad. Pero sé que no deja que su hija salga de paseo con ninguno de los muchachos de por aquí. Supongo que no le parecen dignos de ella. No me sorprendería que encontrara alguna manera de enviarla a Edenton o a New Bern en busca de un candidato. No le sería difícil hacerlo. Roger Mack dice que ha mencionado la posibilidad. ¿De verdad? Últimamente ha entablado mucha amistad con Roger, ¿no? Una sonrisa de duda cruzó el rostro de Jamie. Sí, bueno, Roger Mack se toma a pecho el bienestar de su congregación. Sin duda lo hace porque sabe que de eso depende el suyo. ¿Qué quieres decir con eso? Me examinó durante un momento y era evidente que estaba evaluando mi capacidad para guardar un secreto. Bueno, no se lo menciones a Brianna, pero Roger Mack tiene intención de que Tom Christie y Amy McCallum se casen. Parpadeé, pero después consideré que en realidad no era mala idea, aunque a mí nunca se me hubiera ocurrido. Era cierto que Tom tenía al menos 25 años más que Amy, pero aún gozaba de buena salud y fuerzas suficientes para alimentarla a ella y a sus hijos, y estaba claro que ella necesitaba a alguien que la cuidara. El hecho de que ella y Malva pudieran compartir una casa era otra cuestión. Malva había llevado la casa de su padre desde que estuvo en condiciones de hacerlo. Era cierto que era amable, pero en mi opinión tenía tanto orgullo como su padre, y no le gustaría que la sustituyeran.
Murmuré dubitativa. Tal vez. ¿Pero a qué te refieres con lo del bienestar del propio Roger? Jamie enarcó una ceja. ¿No te has fijado la manera en que lo mira la viuda McCallum? No, respondí desconcertada. ¿Tú sí? Jamie asintió. Sí, y Brianna también. Por ahora ella está esperando a ver qué ocurre, pero presta atención a lo que te digo, Sassenach. Si el pequeño Roger no se ocupa de casar de una vez a la viuda, se encontrará con que su propio hogar arde más que el infierno. No me lo creo. ¿No me dirás que Roger le devuelve las miradas a la señora McCallum?, pregunté. No, no lo hace, dijo Jamie en tono juicioso, y es por eso que todavía conserva sus pelotas. Pero si crees que mi hija es de las que soportan que... Hablábamos en voz baja, y cuando oímos que la puerta de la enfermería se abría, dejamos la conversación. Malva se asomó al estudio y tenía las mejillas sonrosadas y su cabello oscuro y rizado le enmarcaba el rostro. Parecía una estatuilla de Dresde, a pesar de las manchas en su delantal, y vi que su aire fresco y su disposición hacían sonreír a Jamie. Con permiso, señora Fraser, ya he colado todo el líquido y lo he embotellado. Usted me ha indicado que diera el bagazo al cerdo de inmediato. ¿Se refería a la gran cerda blanca que vive bajo la casa? Lo haré yo, aclaré incorporándome. Gracias, querida. Antes de marcharte a tu casa, ve a la cocina y pídele a la señora Buck un poco de pan y miel para llevártelos a casa. ¿Quieres? Ella hizo una reverencia y se dirigió a la cocina. Oí la voz del joven Ian, que bromeaba con la señora Buck, y vi que Malva se detenía durante un instante para arreglarse la cofia, retorcerse un bucle en torno al dedo para que se le rizara y erguir su esbelta espalda antes de entrar. Bueno, Tom Christie puede declararse tanto como quiera, le murmuré a Jamie, que había salido al vestíbulo conmigo y había visto cómo se marchaba. Pero tu hija no es la única que decide por sí misma y tiene opiniones bien forjadas. Él emitió un pequeño gruñido y regresó a su estudio mientras yo seguía mi camino hasta el otro extremo del vestíbulo. Sobre la encimera había un recipiente lleno de una considerable cantidad de chorreantes desperdicios, los restos de la última partida de fabricación de penicilina, cuidadosamente recogidos. Abrí una ventana lateral de la casa y me asomé a mirar. A algo más de 1 metro por debajo de mí se veía un montón de tierra que indicaba la ubicación de la guarida de la cerda bajo los cimientos. «¡Cerda!», llamé. «¿Estás en casa?». Las castañas estaban maduras y caían de los árboles. Era posible que se encontrase en el bosque atiborrándose de castañas, pero no. En la blanda tierra se veían huellas de pezuñas que entraban y más abajo surgía el sonido de una respiración estentórea. «¡Cerda!», exclamé en voz más alta y perentoria. Oí los fuertes movimientos de un bulto enorme bajo las maderas del suelo y me asomé, y dejé caer con cuidado el cuenco de madera en la blanda tierra, derramando solo un poco de su contenido. El golpe sordo que produjo al caer fue seguido de inmediato por la aparición de una inmensa cabeza erizada de cerdas blancas con un gran hocico rosado que husmeaba, y seguida de un pecho de la anchura de un barril de tabaco. El resto del gran cuerpo de la cerda apareció entre gruñidos entusiastas, y ésta se precipitó sobre el festín de inmediato, apretando el retorcido rabo en señal de deleite. «Sí, bueno, no olvides quién es la fuente de de donde emanan todas las bendiciones», le dije, y me retiré esforzándome por cerrar bien la ventana. El alféizar estaba bastante astillado y torcido, lo que se debía a haber dejado el cuenco de desperdicio sobre la madera durante demasiado tiempo. La cerda era muy impaciente y estaba más que dispuesta a entrar en casa a reclamar lo suyo si no se lo entregaba con la velocidad que consideraba correcta. Mientras me ocupaba de la cerda, mi mente no abandonaba la cuestión de la declaración de Bobby Higgins y todas sus complicaciones potenciales, por no hablar de Malva. Sin duda no era inmune a los ojos azules de Bobby. Era un joven muy bien parecido, pero tampoco era insensible a los encantos del joven Ian, por más que estos no fueran tan llamativos. Y me pregunté, ¿qué opinaría Tom Christie de tener a Ian como yerno? No era del todo pobre,
Poseía un poco más de 4 hectáreas de tierra, en su mayor parte sin desbrozar, aunque no tenía ingresos dignos de mención. ¿Acaso los tatuajes tribales eran más aceptables desde el punto de vista social que la marca a fuego que señalaba a un asesino? Tal vez sí, pero Bobby era protestante, mientras que Ian, al menos nominalmente, era católico. También había que tener en cuenta que era sobrino de Jamie, lo que podía ser una espada de doble filo. Christie estaba muy celoso de Jamie, eso lo sabía. ¿Consideraría que una alianza entre su familia y la nuestra era un beneficio o algo que debía evitar a toda costa? Claro que si Roger lograba que contrajera matrimonio con Amy McCallum, esto lo distraería un poco. Brianna no me había dicho nada acerca de la viuda, pero el hecho mismo de que ni siquiera lo mencionara podía ser un indicio de sentimientos reprimidos. Oí voces y risas que provenían de la cocina. Era evidente que todos se divertían. Pensé en participar en la fiesta, pero al mirar hacia el estudio de Jamie vi que estaba de pie junto a su escritorio con las manos en la espalda. Examinaba la carta de Lord John, frunciendo un poco el ceño con aire abstraído. No pensaba en su hija, sino en su hijo, y sentí una pequeña y extraña punzada. Entré en el estudio, le rodeé la cintura con los brazos y apoyé la cabeza en su hombro. ¿Has pensado en tratar de convencer a Lord John?, le dije vacilando un poco. Quiero decir, convencerlo de que tal vez los americanos no se equivoquen, convertirlo a nuestro modo de pensar. Lord John no combatiría en el inminente conflicto, pero Willie bien podía hacerlo, y en el bando equivocado. Por supuesto que pelear en cualquier bando era igual de peligroso, pero el hecho era que los americanos ganarían, y que la única forma concebible en que Willie cambiara de bando era hacerlo por medio de su padre putativo cuyas opiniones respetaba. Jamie resopló, pero me rodeó con un brazo. «John, ¿recuerdas lo que te conté de los escoceses de las Highlands cuando Archibald acudió a mí con su pequeña hacha? Viven por su juramento, también morirán por él». Me estremecí un poco y lo abracé con más fuerza, encontrando cierto consuelo en su solidez. Él tenía razón. Yo misma había sido testigo de esa brutal lealtad tribal, y no obstante, era muy difícil de captar, incluso aunque lo tuviera delante de mis narices. Lo recuerdo, asentí. Señaló la carta con un movimiento de la cabeza sin dejar de mirarla. Él también es así. No todos los ingleses lo son, pero él sí. Jamie me miró con una mezcla de tristeza y respeto. Es un hombre del rey. Si el arcángel Gabriel se le apareciera y le explicase lo que va a ocurrir, no le importaría. Él no rompería un juramento. ¿Eso crees?, pregunté con valentía. Yo no estoy tan segura. La sorpresa hizo que levantara las cejas y yo proseguí vacilando mientras buscaba las palabras adecuadas. Es que, sé a qué te refieres, él es un hombre honorable, pero de eso se trata. No creo que le haya jurado lealtad al rey de modo en que los hombres de Colum se la juraron o de la manera en que tus hombres de Lallybrook te la juraron a ti. Lo que le importa, aquello por lo que daría la vida, es el honor. Bueno, sí, en efecto, dijo con el ceño fruncido debido a la concentración, pero para un soldado como él, el honor consiste en cumplir con su deber, ¿verdad? Y su deber es ser leal al rey, ¿o no? Me erguí y me froté la nariz con el dedo tratando de expresar mi pensamiento en palabras. Sí, pero no me refiero exactamente a eso. Lo que a él le importa es la idea. Sigue un ideal, no a un hombre. De todas las personas que conoces, tal vez sea el único que podría entenderlo. Esta será una guerra por ideales, con toda probabilidad la primera que se libre por esta causa. Jamie cerró un ojo y me examinó de manera burlona con el otro. Has estado hablando con Roger Mack. Eso nunca se te hubiera ocurrido a ti sola, Sassenach. Deduzco que tú también, dije, sin molestarme en refutar el insulto implícito. Además estaba en lo cierto. ¿De modo que lo entiendes? Emitió un pequeño sonido escocés que expresaba un asentimiento dudoso. Le pregunté sobre las cruzadas, si no creía que se hicieron por un ideal, y se vio obligado a admitir que los ideales habían tenido al menos algo que ver.
aunque también en ese caso habían estado relacionados el dinero y la política, y dijo que siempre había sido así, y que sin duda lo mismo ocurriría aquí. Pero sí, lo entiendo, se apresuró a añadir al ver que mis fosas nasales palpitaban. Pero en lo que respecta a John Gray, proseguí, tienes la oportunidad de convencerlo, porque es racional e idealista al mismo tiempo. Tendrías que persuadirlo de que lo honorable no es seguir al rey, sino el ideal de la libertad. Es posible. Emitió otro sonido escocés de inquietud que esta vez surgió de las profundidades de su pecho, y finalmente me di cuenta de todo. Tú no haces esto por idealismo, ¿verdad? No lo haces por la libertad, por la independencia, la autodeterminación y todo eso. Jamie negó con la cabeza. No, respondió con tranquilidad. Ni siquiera lo hago por encontrarme en el bando ganador por una vez, aunque sería una experiencia novedosa. De pronto sonrió con un aire melancólico y yo, sorprendida, me eché a reír. ¿Por qué entonces?, le pregunté en un tono más amable. Por ti, contestó sin vacilar, por Brianna y por el niño, por mi familia, por el futuro. Y si eso no es un ideal, no sé qué lo será. Jamie hizo todo lo que pudo en su papel de mediador, pero el efecto de la marca a fuego de Bobby fue insuperable. Aunque el señor Wemyss admitía que Bobby era un joven agradable, le era imposible soportar la idea de dejar que su hija se casara con un asesino, fueran cuales fuesen las circunstancias que habían llevado a su condena. Todos se meterían con él, señor, y usted lo sabe muy bien, dijo sacudiendo la cabeza en respuesta a los argumentos de Jamie. Una vez que un hombre está condenado, nadie se detiene a preguntar de cómo ni por qué. Su ojo, estoy seguro de que no hizo nada por merecer tan brutal ataque. ¿Cómo podría yo exponer a mi querida Elizabeth a la posibilidad de semejantes represalias? E incluso aunque no la afectaran de manera directa, ¿qué será de ella y de sus hijos si alguien lo mata a él por la calle? Se retorció las manos al pensarlo. ¿Y si algún día perdiera la protección de su señoría? No conseguiría un trabajo decente en ninguna parte, no con esa vergonzosa marca en su cara. Quedarían reducidos a la indigencia. Yo he pasado por ese estado, señor, y no me arriesgaría por nada del mundo a que mi hija se viera obligada a vivir otra vez así. Jamie se frotó la cara con una mano. Sí, entiendo, Joseph, es una pena, pero no puedo decir que se equivoque. Sin embargo, también debo decirle que no creo que Lord John lo vaya a despedir. El señor Wemyss, pálido y desdichado, se limitó a negar con la cabeza. Bueno, dijo Jamie, levantándose frente a su escritorio, lo haré pasar y podrá comunicarle su decisión. Yo también me levanté, y el señor Wemyss se incorporó de un salto aterrado. Señor, ¿no irá a dejarme a solas con él? Bueno, no creo que vaya a saltarle encima ni a tirarle la nariz, Joseph, afirmó Jamie con amabilidad. No, replicó Wemyss dudando, no, supongo que no, pero en cualquier caso le agradecería mucho si usted pudiera estar presente cuando hable con él. También usted, señora Fraser, por favor. Me miró con expresión de súplica. Miré a Jamie, que asintió con la cabeza resignado. Muy bien, confirmó, iré a buscarlo. Lo siento, señor. Joseph Wemyss parecía tan desdichado como Bobby Higgins. De estatura baja y tímido, no estaba acostumbrado a ese tipo de entrevistas y no dejaba de mirar a Jamie en busca de apoyo moral antes de centrar la atención en el inoportuno pretendiente de su hija. Lo siento de verdad, repitió mirando a Bobby a los ojos con una desvalida sinceridad. Usted me cae bien, joven, y estoy seguro de que a Elizabeth también le gusta. Pero su bienestar, su felicidad son responsabilidad mía, y no puedo ni pensar, de verdad no me parece. Seré cariñoso con ella, prometió Bobby nervioso. Sabe que lo seré, señor. Le compraré un vestido nuevo una vez al año y vendería todo lo que tengo para que no le faltaran zapatos. También él miró a Jamie seguramente con la esperanza de que éste lo secundara. Estoy seguro de que el señor Wemyss siente el mayor de los respetos por sus intenciones, Bobby, repuso Jamie con tanta amabilidad como le fue posible. Pero tiene razón, ¿no? Su deber es conseguir el mejor partido posible para la pequeña Lizzie, y tal vez... Bobby tragó saliva.
Se había arreglado para la entrevista con un cuello almidonado que amenazaba con ahorcarlo, su librea, un par de calzones de lana limpio y un par de medias de seda bien cuidadas con prolijos remiendos en pocos lugares. Sé que no tengo mucho dinero, dijo, ni propiedades, pero tengo un buen puesto, señor. Lord John me paga 10 libras al año y ha tenido la bondad de decirme que puedo construir una cabaña en sus tierras y que hasta que esté lista nos alojará en su casa. Sí, eso es lo que usted ha dicho. El señor Wemyss parecía cada vez más incómodo. Procuraba no mirar a Bobby, en parte tal vez por su timidez natural y porque no quería rechazarlo a la cara, pero yo tenía la certeza de que también era porque no quería que padeciese la mirada que miraba la marca en su mejilla. La discusión se prolongó un poco más, pero sin resultados, ya que el señor Wemyss no lograba reunir fuerzas para explicarle a Bobby el verdadero motivo de su rechazo. Bueno, lo pensaré. El señor Wemyss, incapaz de seguir soportando la tensión, se levantó de inmediato y estuvo a punto de salir corriendo de la estancia. Sin embargo, logró detenerse en la puerta, se volvió y dijo: «Pero no creo que cambie de idea». Luego se esfumó. Bobby, atónito, lo miró y después se dirigió a Jamie. «¿Tengo alguna esperanza, señor? Sé que usted me dirá la verdad». Fue una súplica patética, y el propio Jamie se vio obligado a desviar la mirada de aquellos grandes ojos azules. «No lo creo», dijo, y su tono era bondadoso pero definitivo. Bobby se encorvó un poco. Se habría repeinado con agua y ahora, con el cabello seco, pequeños rizos sobresalían de la gruesa masa de cabello, dándole un aspecto absurdo de un cordero recién nacido al que le acaban de cortar la cola, sorprendido y consternado. «¿Será que...? ¿Sabe usted, señora?», añadió volviéndose hacia mí, «si los afectos de la señorita Elizabeth ya tienen dueño? Porque si ese fuera el caso me retiraría sin dudarlo, pero si no...». Vaciló mirando hacia la puerta por la que Joseph había desaparecido de manera tan abrupta. «¿Cree usted que tengo alguna posibilidad de sortear las objeciones de su padre? Tal vez encuentre la manera de conseguir un poco de dinero, o si fuera un problema de religión». Palideció un poco al hablar, pero cuadró los hombros con decisión. Creo que incluso estaría dispuesto a bautizarme en la iglesia romana si así me lo exigiera. Tenía intención de decírselo, pero lo he olvidado. ¿Sería tan amable de decírselo, señor? Sí, así lo haré, le aseguró Jamie de mala gana. Entonces, ¿estás decidido a que sea Lizzie, ¿No Malva? Bobby quedó desconcertado al oírlo. «Bueno, a decir verdad, señor, las dos me gustan, y estoy seguro de que sería feliz con cualquiera de ellas. Pero bueno, lo cierto es que le tengo pánico al señor Christie», confesó sonrojándose. «Y creo que a él usted no le cae bien, señor, pero al señor Wemyss sí. Si pudiera interceder, señor, por favor». Al final, ni siquiera Jamie resultó inmune a tan abierta súplica. «Lo intentaré», concedió, «pero no te prometo nada, Bobby. ¿Cuánto tiempo tienes antes de regresar a casa de Lord John?» «Su señoría me dio una semana para el cortejo, señor», respondió Bobby mucho más feliz. «Pero supongo que usted debe marcharse mañana o pasado». Jamie pareció sorprendido. «¿Marcharme? ¿A dónde?» Entonces fue Bobby quien se mostró sorprendido. «Bueno, no lo sé muy bien, señor, pero entendí que iba a hacerlo». Al cabo de cierto tiempo de no entendernos, conseguimos desenmarañar la historia. Al parecer, se había encontrado con un pequeño grupo de viajeros por el camino, granjero que llevaban una piara al mercado. Dada la naturaleza de los cerdos como compañeros de viaje, solo había pernoctado una noche con ellos. Pero cuando conversaban a la hora de la cena, oyó que uno de ellos se refería a algún tipo de encuentro y especulaba sobre quién asistiría a él. «Mencionaron su nombre, señor. Dijeron Jane Fraser, y también hablaron del cerro, de modo que tuve la certeza de que se referían a usted». «¿Qué clase de encuentro era?», quise saber curiosa. «¿Y dónde?». Bobby se encogió de hombros sin saber qué decir. «No presté atención, señora. Solo recuerdo que era el lunes próximo». Tampoco se acordaba del nombre de sus anfitriones, puesto que estaba demasiado ocupado intentando comer sin verse abrumado por la presencia de los cerdos. Era evidente que en ese momento estaba muy preocupado por el resultado de su frustrado cortejo para prestar demasiada atención a los detalles,
y tras unas cuantas preguntas y respuestas confusas, Jamie le dio autorización para que se retirara. ¿Tienes idea?, empecé a decir, pero entonces vi que había fruncido el ceño. Era evidente que sí. El encuentro para elegir delegados al Congreso Continental, declaró. Debe de ser eso. Después de la barbacoa en honor a Flora MacDonald, el lugar y el momento previstos para el encuentro habían sido descartados, ya que los organizadores temían interferencias. John Ash le había asegurado que lo informarían en cuanto supieran dónde se celebraría, pero eso había sido antes del incidente en el centro de Cross Creek. Supongo que se habrá perdido una carta, sugerí, aunque sin convicción. Una sí, asintió Jamie. 6, no. ¿6? Como no tuve noticias, escribí a los 6 miembros del comité de correspondencia a los que conozco personalmente. Ninguno de ellos ha contestado. Su dedo rígido tamborileó una vez más en su pierna, pero se dio cuenta y paró. No confían en ti, sugerí después de un momento de silencio, y sacudió la cabeza. Imagino que es natural, dado que rescaté a Simmons y unté de brea a Gerald Force en público. A su pesar, una pequeña sonrisa surgió en su rostro al recordarlo. E imagino que el pobrecillo Bob no habrá sido de gran ayuda. Supongo que les habrá dicho que lleva y trae correspondencia entre Lord John y yo. Es probable que eso fuera cierto. El amistoso y locuaz Bobby era capaz de guardar un secreto siempre y cuando uno le dijese en forma explícita que debía hacerlo. En caso contrario, cualquiera que compartiese una comida con él ya conocía todos sus asuntos cuando llegaba la hora del postre. ¿Podemos hacer algo para averiguarlo? Me refiero a dónde se producirá el encuentro. Jamie exhaló con cierta frustración. Sí, tal vez, pero si lo averiguo y voy allí, es bastante probable que no me dejen pasar o algo peor. Creo que no vale la pena correr semejante riesgo. Me miró con una expresión irónica. Supongo que tendría que haberles permitido asar al impresor. Ignoré su observación y me acerqué a él. Ya se te ocurrirá algo, dije tratando de alentarlo. La gran vela con la que contaba las horas estaba en su escritorio medio quemada, y la tocó. Nadie parecía notar que esa vela nunca se consumía. Quizá encuentre una manera, afirmó meditabundo, aunque detestaría tener que usar otra para hacerlo. Se refería a otra gema. Tragué saliva, ya que se me había formado un nudo en la garganta al escuchar su afirmación. Quedaban 2, una para cada uno, si Roger, Aubrey y Jamie, pero rechacé ese pensamiento con firmeza. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde el alma? Cité. De nada nos servirá ser ricos en secreto si te embardunan de brea y te empluman. A mí tampoco me gustaba la idea, pero no podía evitarlo. Se miró el antebrazo, se había arremangado para escribir y aún era patente la marca de la quemadura, una suave mancha rosa entre el vello aclarado por el sol, y suspiró. Regresó al escritorio y cogió una pluma. Sí, quizás sea mejor que escriba algunas cartas más. Bueno, pasamos al capítulo 60. El jinete pálido cabalga. El 20 de septiembre, Roger predicó un sermón sobre el texto «Dios ha escogido a los débiles de este mundo para confundir a los poderosos». El 21 de septiembre, uno de esos débiles se dispuso a demostrar la verdad de sus palabras. Padraig y Hortense McNeil y sus hijos no acudieron a la iglesia. Siempre lo hacían, y su ausencia provocó comentarios, suficientes como para que a la mañana siguiente Roger le preguntara a Brianna si podía ir a visitarlos para comprobar si todo iba bien. «Iría yo», añadió rebañando el fondo de su cuenco de gachas de avena, «pero he prometido que acompañaría a John McAfee y a su padre hasta Brownsville porque tiene intención de declararse a una muchacha de allí». «¿Quiere que los cases allí mismo si ella accede?», le pregunté. «¿O solo te lleva para evitar que algún Brown lo mate?» No se habían producido hechos de violencia declarada después de la devolución del cadáver de Lionel Brown, pero cada cierto tiempo se originaban pequeños choques cuando alguna partida de Brownsville se encontraba con otra del cerro en público. «Lo segundo», respondió Roger haciendo una mueca.
aunque tengo la esperanza de que 1 o 2 matrimonios entre el Cerro y Brownsville ayuden a que las cosas se arreglen con el tiempo. Jamie, que leía un periódico del lote más reciente, levantó la vista al escuchar aquella afirmación. «¿Ah, sí? Bueno, es una idea, pero no siempre funciona», sonrió. A mi tío Colum se le ocurrió que la mejor manera de arreglar un problema parecido con los Grant era casar a mi madre con uno de ellos. Por desgracia, añadió mientras pasaba una página, mi madre no se mostró dispuesta a cooperar. Dio calabazas a Malcolm Grant, apuñaló a mi tío Dougal y se fugó con mi padre. ¿De veras? Brianna no había oído esa historia. Parecía fascinada. Roger la miró de soslayo y, tosiendo, alejó el afilado cuchillo con que ella estaba cortando salchichas. «Bueno, sea como fuere», dijo apartándose de la mesa sin soltar el cuchillo, «¿te importaría hacer una visita a la familia de padre para comprobar que todo esté bien?» Al final, Lizzie y yo acompañamos a Brianna, con intención de visitar a Marsali y a Fergus, cuya cabaña estaba un poco más allá de la de los McNeil. Pero por el camino nos encontramos con Marsali, que regresaba del almacén del whisky, de modo que cuando llegamos a la cabaña de los McNeil éramos ya 4. ¿Por qué de repente hay tantas moscas? Lizzie dio un golpe a una moscarda que se había detenido en su brazo y luego ahuyentó a otras 2 que revoloteaban alrededor de su cara. «Hay algo muerto cerca», dijo Marsali levantando la nariz para olisquear el aire. «En el bosque, quizás. ¿Oís los cuervos?» Había cuervos posados en las copas de los árboles cercanos. Levanté una mirada y vi unos cuantos más, manchas negras en el luminoso cielo. «No es en el bosque», afirmó Brie con una tensión repentina en la voz. Estaba mirando en dirección a la cabaña. La puerta estaba herméticamente cerrada y una bandada de moscas se aglomeraban en la ventana cubiertas con un trozo de cuero. «Daos prisa». El olor en la cabaña era indescriptible. Al abrir la puerta, las chicas lanzaron un gemido y cerraron la boca. Por desgracia, era necesario respirar. Lo hice de una manera muy superficial mientras avanzaba por la oscura sala y arrancaba el cuero que se encontraba clavado con fuerza al marco de la ventana. «Dejad la puerta abierta», ordené sin prestar atención al débil gemido de queja proveniente de la cama ante la repentina entrada de luz. «Lizzie, ve a preparar una hoguera con mucho humo cerca de la puerta y otra al lado de la ventana. Enciéndelas con hierbas y ramitas secas y luego añádeles algo, madera húmeda, moho, hojas mojadas, para que haga humo». Las moscas habían empezado a entrar segundos después de que yo abriera la ventana y zumbaban alrededor de mi cara. Eran tábanos, moscardas y mosquitos. Atraídos por el olor, se habían agrupado en los troncos del exterior buscando la manera de entrar, ávidas del sustento y desesperadas por poner huevos. La sala se convertiría en un infierno de zumbidos unos cuantos minutos después, pero necesitábamos luz y aire, y tendríamos que enfrentarnos a las moscas lo mejor que pudiéramos. Me quité el pañuelo y lo doblé hasta que se transformó en un matamoscas improvisado que agité a ambos lados, al mismo tiempo que me volvía en dirección a la cama. Hortense y los 2 pequeños se encontraban allí, todos desnudos, con sus pálidos miembros resplandecientes con el sudor de la cabaña tapiada. El color de su piel era blanco y ceniciento, donde incidía la luz del sol, y tenía franjas marrones y rojizas en las piernas y el resto del cuerpo. Esperaba que solo fuera diarrea y no sangre. Alguien había gemido, alguien se movió, de modo que gracias a Dios no habían muerto. Los cubrecamas estaban en el suelo formando un montón revuelto, lo que era bueno, puesto que todavía estaban más o menos limpios. En mi opinión, era mejor quemar los colchones de paja, nada más sacarlos de allí. «No te metas los dedos en la boca», le murmuré a Brie, mientras empezábamos a trabajar tratando de dar sentido a aquel montón de cuerpos que se agitaban débilmente. «No hablarás en serio, ¿verdad?», respondió hablando entre dientes al mismo tiempo que le sonreía a una niña de rostro pálido que tendría unos 5 o 6 años y que estaba acurrucada y agotada por el ataque de diarrea que acababa de sufrir. Puso las manos debajo de las axilas de la niñita. «Ven, cariño, deja que te levante». La niña estaba demasiado débil como para quejarse de que la movieran. Los brazos y las piernas les colgaban flojos como hilos. El estado de su hermana era todavía más alarmante. Con apenas 1 año de edad,
No se movía en absoluto y tenía los ojos muy hundidos, señal de una severa deshidratación. Levanté la diminuta mano y con suavidad pellizqué la piel con el pulgar y el dedo índice. Permaneció así durante un instante, una minúscula elevación de piel grisácea, y entonces, con mucha lentitud, comenzó a desaparecer. «Mierda», dije en voz baja para mí misma, y me incliné con rapidez para escuchar, con la mano en el pecho de la niña. No estaba muerta, apenas podía sentir el latido de su corazón, pero faltaba poco. Si estaba demasiado afectada como para succionar o beber, yo no podría hacer nada por salvarla. Al mismo tiempo que ese pensamiento pasaba por mi mente, me levanté y recorrí la cabaña con la mirada. Nada de agua. Había una calabaza ahuecada caída junto a la cama vacía. ¿Cuánto tiempo llevarían así sin beber nada? «Bri», dije con expresión urgente, «ve a buscar agua, rápido». Ella había colocado a la otra niña en el suelo y estaba limpiándole la mugre del cuerpo, pero levantó la mirada y al ver mi cara dejó caer el trapo que estaba usando y se incorporó de inmediato. Cogió la tetera que puse en sus manos y se esfumó. Oí cómo corría por el jardín. Las moscas estaban posándose en la cara de Hortense. Agité el pañuelo para ahuyentarlas. La tela le rozó la nariz, pero sus alicaídos rasgos apenas se movieron. Respiraba. Vi que su vientre distendido por el gas se movía ligeramente. ¿Dónde estaba padre? Tal vez cazando. Distinguí cierto olor además del abrumador hedor de los intestinos vaciados y me incliné en esa dirección olfateando. Era un aroma dulce, punzante y fermentado como de manzanas podridas. Puse una mano debajo del hombro de Hortense y tiré de ella haciendo que girara hacia mí. Había una botella vacía bajo su cuerpo. Olerla una vez bastó para darme cuenta de su contenido. «Mierda, mierda, mierda», dije entre dientes. Al encontrarse muy enferma y sin agua a mano, había bebido aguardiente de manzanas, ya fuera para aplacar la sed o para aliviar el dolor de los calambres. Era lógico, excepto por el hecho de que el alcohol era diurético. Eliminaría todavía más agua de un organismo que ya estaba gravemente deshidratado, por no mencionar el hecho de que irritaría todavía más el tracto intestinal, lo que sería contraproducente. Maldición, ¿se lo habría dado también a las niñas? Me agaché junto a la mayor. Estaba floja como una muñeca de trapo, con la cabeza caída sobre los hombros, pero todavía tenía un poco de firmeza en la piel. Le pellizqué la mano. La piel conservó la elevación, pero recuperó su forma con más rapidez que la del bebé. Sus ojos se abrieron cuando la pellizqué, buena señal. Le sonreí y le ahuyenté las moscas que se apiñaban sobre su boca semiabierta. Las membranas suaves y rosadas estaban secas y tenían un aspecto pegajoso. «Hola, querida», dije en voz baja, «no te preocupes, estoy aquí contigo». «¿Y cómo la iba a ayudar aquello?», me pregunté, «si hubiera llegado solo un día antes». Oí los pasos acelerados de Bri y la recibí en la puerta. «Necesito», comencé a decir, pero ella me interrumpió. «El señor McNeil está en el bosque», exclamó. «Lo he encontrado de camino a la fuente. Él...» La tetera en sus manos seguía vacía. La cogí con un grito de desesperación. «¡Agua! ¡Necesito agua!» «Pero yo, el señor McNeil, él...» Le puse el recipiente en las manos y la empujé. «Yo lo encontraré», dije. «Trae agua, dásela a ellas, al bebé primero. Haz que Lizzie te ayude. Las hogueras pueden esperar. ¡Corre!» Primero oí las moscas, un zumbido que hizo que mi piel se estremeciera de asco. Al aire libre lo habían encontrado rápidamente atraídas por el olor. Cogí una veloz bocanada de aire y me abalancé a través de los arbustos hasta donde se hallaba Padraig, caído en la hierba bajo un sicomoro. No estaba muerto, me di cuenta de ello de inmediato. Las moscas formaban una nube, no una manta. Revoloteaban, se detenían y volvían a volar cuando él se movía. Estaba acurrucado en el suelo, ataviado tan solo con una camisa y con una jarra de agua cerca de la cabeza. Me arrodillé a su lado examinándolo al mismo tiempo que lo tocaba. Tenía la camisa y las piernas manchadas como la hierba sobre la que yacía. Los excrementos eran muy líquidos. La mayor parte ya se había absorbido en la tierra, pero había algunos fragmentos de materia sólida.
Así pues, la enfermedad lo había atacado más tarde que a Hortense y a las niñas. No hacía mucho tiempo que tenía retorcijones. De lo contrario, la mayor parte sería agua teñida de sangre. «Padraig, señora Claire, gracias a Dios ha venido». Su voz era tan ronca que apenas pude distinguir las palabras. «Mis niñas, ¿están a salvo?». Se levantó apoyándose en un codo, estremeciéndose, y sus grises cabellos se pegaron a las mejillas debido al sudor. Sus ojos se abrieron de inmediato, tratando de mirarme, pero estaban tan hinchados por las picaduras de los tábanos que se habían convertido en mínimas ranuras. «Están conmigo». Posé una mano sobre él y apreté para que se tranquilizara. «Túmbese, padre, espera un momento, mientras las atiendo. Luego volveré a examinarlo. Estaba muy enfermo, pero no corría un peligro inmediato. Las niñas sí». «No se preocupe por mí», murmuró Padraig. «No se preocupe». Se balanceó, ahuyentó las moscas que trepaban por su cara y su pecho, luego gruñó cuando sintió un retorcijón y se dobló como si una mano enorme lo hubiera cogido en un puño. Yo ya estaba corriendo de regreso hacia la casa. Había salpicaduras de agua en el polvo del camino. Bien, Brianna había pasado por ahí deprisa. ¿Disentería amébica? ¿Alimentos en mal estado? ¿Fiebre tifoidea? ¿Tifus? ¿Cólera? Por Dios, que no fuera cólera. Todas esas enfermedades, junto a muchas más, eran conocidas en esta época bajo el nombre común de flujo de sangre, y por razones obvias, aunque a corto plazo no importaba cómo las llamaran. El peligro inmediato de todas las enfermedades diarreicas era una simple deshidratación. En el intento de expulsar a cualquier invasor microbiano que estuviera irritando las entrañas, el tracto intestinal se limitaba a purgarse reiteradamente, eliminando el agua del organismo que era necesaria para la circulación de la sangre, para eliminar los desechos, para enfriar el cuerpo mediante el sudor y para mantener el cerebro y las membranas, el agua necesaria para conservar la vida. Si se podía mantener al paciente suficientemente hidratado, con infusiones salinas y glucosa intravenosa, entonces era muy probable que los intestinos sanaran con el tiempo y el paciente se recuperara. Sin intervenciones intravenosas, la única posibilidad era administrar fluidos a través de la boca o el recto, del modo más rápido y constante posible, durante el tiempo que fuera necesario, si era posible. Si el paciente no podía retener ni siquiera el agua, no parecía que los McNeil vomitaran, no recordaba ese olor en particular entre los de la cabaña. Entonces tal vez no fuera cólera, y eso era un alivio. Brianna estaba sentada en el suelo junto a la mayor de las niñas, con su cabecita en el regazo, apretando una taza contra su boca. Lizzie estaba arrodillada junto a la chimenea con la cara roja por el esfuerzo mientras avivaba el fuego. Las moscas se posaban en el cuerpo inmóvil de la mujer sobre la cama, y Marsalis se puso en cuclillas cogiendo la floja silueta del bebé encima de sus piernas, tratando frenéticamente de hacer que bebiera. El agua derramada caía en regueros por su falda. Vi que la diminuta cabecita se balanceaba hacia atrás sobre sus piernas mientras el agua chorreaba sobre una mejilla espantosamente achatada. «No puede», decía Marsalis una y otra vez, «no puede, no puede». Olvidando mi propio consejo sobre los dedos, introduje el índice en la boca del bebé, tanteando el paladar para generar arcadas. Allí estaba. El bebé se atragantó con el agua y jadeó, y sentí que la lengua se cerraba con fuerza en torno a mi dedo. Durante un instante. Estaba succionando. Era un bebé y todavía tomaba el pecho, y chupar es el primero de los instintos de supervivencia. Me di la vuelta para mirar a la mujer, pero un vistazo a sus pechos chatos y sus pezones hundidos fue suficiente. Aún así, cogí un pecho y presioné con los dedos alrededor del pezón. Otra vez, otra vez. No apareció ninguna gota de leche en los pezones marronáceos, y yo notaba que el tejido del pecho estaba flácido al tacto. Ni agua ni leche. Marsalis, que comprendió lo que quería hacer, cogió el cuello de su blusa y se lo arrancó para luego poner a la pequeña en sus propias mamas. Las diminutas piernas colgaban flojas contra su vestido, con los deditos amoratados y curvados como pétalos marchitos.
Empujé hacia atrás la cara de Hortense y dejé caer el agua en su boca abierta. De reojo vi a Marsalie apretar rítmicamente su pecho con una mano en un masaje urgente para facilitar la salida de la leche, al mismo tiempo que mis propios dedos se movían como un reflejo de ese movimiento, masajeando la garganta de la mujer inconsciente, urgiéndola a que tragara. Tenía la piel reluciente de sudor, pero la mayor parte era mío. Por mi espalda descendían gotas de transpiración y me hacían cosquillas entre las nalgas. Sentí mi propio olor, un aroma extraño y metálico como el del cobre caliente. La garganta se movió en un repentino espasmo y aparté la mano. Hortense se ahogó y tosió, y luego su cabeza cayó a un lado, y su estómago se levantó, devolviendo sus magros contenidos con la fuerza de un cohete. Le enjugué los restos de vómito de los labios y volví a llevarle la taza a la boca. Sus labios no se movieron. El agua le llenó la boca y le chorreó por la cara y el cuello. Entre los zumbidos de las moscas oí la voz de Lizzie a mi espalda, tranquila pero abstraída, como si hablara desde muy lejos. «¿Puede dejar de maldecir, señora? Las pequeñas pueden oírla». Me volví de repente y solo en ese momento me di cuenta de que había estado repitiendo «mierda, mierda, mierda» en voz alta una y otra vez. «Sí», dije, «lo siento», y me volví hacia Hortense. Cada cierto tiempo lograba hacer que tragara un poco de agua, pero no lo suficiente. No era bastante, teniendo en cuenta que sus intestinos seguían tratando de librarse de lo que fuera que le molestaba, del flujo de sangre. Lizzie rezaba: «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». Brianna murmuraba algo entre dientes, unos apremiantes sonidos de aliento maternal. «Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús». Con el pulgar examiné el pulso de la arteria carótida. Sentí que golpeaba, se saltaba un latido y seguía entrecortado y arrastrándose como una carreta a la que le faltaba una rueda. El corazón comenzaba a fallarse y a entrar en arritmia. «Santa María, Madre de Dios». Golpeé fuerte con el puño en el centro de su pecho, una vez más y otra, con tanta violencia que la cama y el cuerpo pálido y despatarrado temblaron bajo los golpes. Las moscas alarmadas emprendieron el vuelo, alejándose de la paja empapada, zumbando. «Oh, no», exclamó Marsalie en voz baja detrás de mí. «Oh, no, no, por favor». Yo ya había oído ese tono de incredulidad, de protesta y de ruego denegado, y sabía lo que había ocurrido. «Ruega por nosotros pecadores». Como si ella también lo hubiera oído de pronto, Hortense giró la cabeza hacia un lado y sus ojos se abrieron de inmediato, contemplando el lugar donde se encontraba Marsalie, aunque a mí me parecía que no podía ver nada. Luego, sus ojos se cerraron y ella se dobló repentinamente hacia un lado con las rodillas flexionadas casi a la altura del mentón. Su cabeza se echó hacia atrás, el cuerpo se cerró en un espasmo rígido y de pronto se relajó. No quería que su hija se marchara sola. Flujo de sangre. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. La suave voz de Lizzie continuó recitando de forma mecánica, repitiendo sus plegarias de manera tan inconsciente como lo había hecho yo antes. Cogí la muñeca de Hortense buscando el pulso, pero era una mera formalidad. Marsalie se acurrucó sobre el cuerpecillo, apenada, balanceándolo contra su pecho. La leche goteaba del pezón hinchado, primero poco a poco y luego más deprisa, cayendo como una lluvia blanca sobre la cara pequeña e inmóvil, que ansiosa deseaba alimentar aunque era inútil. El aire seguía siendo sofocante, denso con el hedor y las moscas, y el sonido de las plegarias de Lizzie, pero la cabaña parecía vacía y curiosamente silenciosa. Fuera se oyó un movimiento, el sonido de algo que era arrastrado, un gruñido de dolor y un esfuerzo terrible. Luego, el suave sonido de algo que cae, un jadeo en busca de aliento. Padraig había logrado regresar a su propio umbral. Brianna miró la puerta, pero continuaba sosteniendo a la hermana mayor en sus brazos, todavía viva. Solté la mano floja que sujetaba y fui a ayudarla. Chicas, me corren
un temblor por la espalda, un frío, porque es durísimo, durísimo este capítulo. Y Diana, la verdad que la imagen la tenemos en el cerebro, ¿no? La narración es increíble de Diana. Bueno, listo, un placer haber compartido con ustedes este momento de lectura y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.